Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Como bien dice Pipo Prendes, navegamos unidos la gran familia de la mar, aquí en Onda Pesquera. Buenos días, buena gente de la mar. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Onda Pesquera nació hace ya 62 años, exactamente el día 9 de septiembre del año 1963. Y esta es nuestra singladura número 6339. El número 105 ya de esta nueva temporada, aquí en Radio España, la emisora número 1 de la radio española. Saludos para toda nuestra buena gente de la mar, especialmente para todos los que nos estáis escuchando lejos de vuestros seres queridos, a bordo de vuestros barcos pesqueros, buques mercantes, de recreo o buques de nuestra Armada Española. Nos estáis escuchando ahora mismo desde cualquier lugar de este pequeño planeta vagabundo que, erróneamente, llamamos Tierra. Ni nos escucháis porque estamos transmitiendo desde Radio España y lo hacemos a través de todas sus plataformas internacionales: Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también a través de YouTube. Saludos especiales a toda la audiencia de Radio Intercontinental de Madrid, que transmite en directo Onda Pesquera a través de su frecuencia 95.4 de la FM de Madrid. Naturalmente, también saludamos a los que nos estáis escuchando a través de la frecuencia 106.1 de la FM de Radio Roncudo de Corme, la preciosa población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Estamos preparados para iniciar la singladura de hoy, la número 6339. Para ayudarnos a entender mejor la actual situación del mundo de la mar, hoy se embarcan con nosotros Pipo Prendes, Javier Garat, Basilio Otero, Enrique López Veiga, Rafael Lobeto, Begoña Merino, Óscar Bustamante, capitán de navío Eduardo Bernal, Jorge Álvarez y quien les habla encantado, Jesús Ferreiro. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos acompañe a todos en esta singladura. Entre todos vamos a intentar realizar un excelente programa de radio, el que vosotros os merecéis, naturalmente.
para informaros y sobre todo para que comprendáis mejor qué es lo más importante que está pasando ahora mismo en el mundo de la mar. También aquí, en Onda Pesquera, la radio de la mar, queremos recordar la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, que nos dejó hace justo hoy 7 días. Un recuerdo para el Santo Padre, amigo de los pobres, de los necesitados, de los enfermos, de los abandonados, amigos de todos. Ahora estará allí, en el cielo, junto a San Pedro y el resto de apóstoles que Jesucristo reclutó precisamente de entre los pescadores, de entre la buena gente de la mar. Yo os agradecería, Papa Francisco, que, por favor, cuando vayas a San Pedro, le recuerdes que aquí en la tierra hay un programa de radio que, desde hace 62 años, se dedica a defender a las personas que, como San Pedro, además de buena gente de la mar, son pescadores. Ese programa se llama Onda Pesquera y es la radio de la mar. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Aquí continuamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar, en la singladura número 6339, aquí en Radio España. Vamos a hablar con una personalidad con la que hablamos muy a menudo porque es imprescindible hacer un programa de prestigio relacionado con el mundo de la mar, hablar con Javier Garat, que como sabéis todos es el secretario general de CEPESCA, pero además el presidente de Europech, presidente del Clúster Marítimo Español y presidente de Pesca España. Don Javier Garat, buenos días. Buenos días, muchas gracias como siempre por tus amables palabras, Jesús. Son palabras merecidas y de justicia. Una pregunta personal, ¿qué tal le fue por África? Extraordinario. ¿Ah, sí? Extraordinario. Cuéntenos un poco, resúmanos un poco, que por lo menos denos un poco de envidia. Pues mira, sinceramente lo que más me ha gustado es tener la oportunidad de estar con mi mujer y mis 2 hijas, claro, sin conexión a internet y sin itinerancia, es decir, casi todo el día desconectado del mundo y pudiendo estar los 4 en familia disfrutando de todo aquello. Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto todo tipo de bichos. Y cuando digo bicho me refiero a todos los animales que están allí en el Serengeti, en el Ngorongoro. No políticos, ¿no? No, animales, leones, cebras, de todo, es que había todo, elefantes, hipopótamos, había todo. Muy bien, la verdad que muy bien. Una pregunta que se me ocurre a raíz de lo que me he dicho, desconectado totalmente y tal. Y cuando uno está así, porque a mí me ha pasado, y vuelve a la realidad con conexiones y tal, se da cuenta de que el mundo ha seguido igual. Dije, pero entonces yo que me creía que era tan importante, he estado desconectado y resulta que todo sigue igual aquí, todo sigue igual. ¿No le pasa eso o no? Bueno, la verdad es que cada noche sí que teníamos más o menos una hora para conectar y nos conectamos, lo cual sabíamos lo que estaba ocurriendo. Pero en cualquier caso, está claro que ninguno de nosotros somos imprescindibles y que el mundo sigue con o sin nosotros. Eso es evidente y hay que ser consciente de ello. Es verdad. Sí. Es verdad. ¿Y cómo está la pesca allí, no? ¿Qué pescado consumen? Bueno, hemos estado en Tanzania, es un país del Océano Índico que tiene una zona económica exclusiva donde se puede pescar, por ejemplo, túnidos. De hecho, tenemos algún barco abanderado allí en Tanzania. Y no son grandes consumidores de pescado, ¿eh? De hecho, en los pocos sitios, en los pocos sitios donde nos dieron pescado era tilapia, especies de este tipo. O sea, que tampoco había grandes cosas. Esta agenda que se presenta durante esta semana que empieza hoy, ¿que está cargadita o como siempre? Por supuesto, como siempre, esta semana tenemos, por un lado, esta tarde el comisario Costas Cádiz viene a Madrid y se va a reunir con las organizaciones del sector pesquero esta tarde. Luego el miércoles irá a Peñíscola, a Castellón, y allí se reunirá de nuevo con el sector pesquero. Allí estaré yo. Se va a hacer una reunión específica con la gente del Mediterráneo. Y aparte de eso, pues yo iré a Bruselas también al pleno del Comité Económico y Social Europeo y bueno, estaré entretenido como de costumbre. Ya sé que no ha asistido usted, pero como tiene toda la información, porque ha habido una reunión en Vigo
de la directora general de DG Mare, ¿no? Sí, este año, este año, la semana pasada, se celebró me parece que era el 20 aniversario ya de la Agencia Europea de Control Pesquero, que tiene su sede en Vigo, y con motivo de esa celebración vino la directora general de la DG Mare, y aprovechando que estaba allí, la Secretaría General de Pesca organizó una reunión, principalmente con el sector pesquero gallego, aunque también estuvimos representados de Pesca y la Federación Nacional de Cofradías. Y aunque yo no participé en esa reunión, porque fue en representación nuestra uno de nuestros vicepresidentes, Iván López, lo que sí puedo decir es que bueno, lo que haya ocurrido, ¿no? Nos contó que esta señora sigue en sus 13, que parece que no tiene en cuenta los cambios que se han producido en la comisión y en y en el propio comisario Costas Cádiz, que nos dice unas cosas, y la secretaria, la directora general, parece que dice otras, ¿no? Ella llegó a decir que no es necesario renovar la flota, que no es necesario tener barcos nuevos en el futuro. Es curioso, ¿no? Una flota que tiene una edad media de 36 años, claro. Que una directora general piense que no es necesario ni para conseguir los objetivos de descarbonización ni para mejorar las condiciones a bordo, considerar que no es necesario esa renovación. Y todo porque yo creo que la línea por la que iba es que no quiere que se den ayuda para la renovación de la flota. Pero luego, igual que eso, pues no quiere que se modifique el reglamento del Mediterráneo, en fin, unas cosas que te demuestran que no tiene los pies en el suelo y que vive en un mundo irreal. Y esto es esto mismo esta semana le diremos a la comisaria, al comisario, perdón, que desde luego se están mandando mensajes incoherentes entre lo que él dice y lo que dice la propia directora general. Claro, y eso no es bueno. No. Porque genera mucha confusión en el propio sector pesquero y bueno, la verdad es que es sorprendente. ¿Esta señora de qué nacionalidad es? Bulgaria, gran país pesquero. Vivcheva se llama, ¿no? Efectivamente. ¿Ha afectado mucho o no afecta nada o se está exagerando que afecta a la flota pesquera la huelga de los inspectores, de los controladores? Pues mira, es un tema tan delicado que yo prefiero la verdad que no hablar. Es un tema complicado. Sí, lo que yo deseo es que se pongan de acuerdo el Ministerio y los inspectores y que obtengan lo mejor posible, pero prefiero no entrar en el debate porque son temas sensibles y relaciones laborales entre ellos, bueno, lo que está claro es que la inspección pesquera es necesaria para una buena gestión pesquera y nosotros apostamos por ella. Pero yo lo que le preguntaba es si afecta a la flota el que estén en el huelga los inspectores. Es como si preguntases, bueno, ¿afecta al mundo en general si los inspectores de policía están en huelga? No lo sé. Bueno, la realidad es que afecta más a aquellos que están obligados a tener inspectores en su día a día. Claro. Por legislación. Y si no están, entonces te generan un problema. Para los que no tienen esa obligación, pues tampoco supone un gran problema. ¿Y se ha encontrado algún personaje conocido por allí, por África, o no? No. Personaje conocido... bueno, me he encontrado un eurodiputado. Ah, sí, conocía, sí. Casualidad, ¿no? Pero bueno, pura casualidad. ¿Y españoles van mucho por allí? No. Pues estaba lleno. Sí, sí. Así, ¿eh? De hecho había un grupo de 60 personas. ¿Ah? Una familia muy grande con abuelos y tíos y padres y hijos y nietos, con 60 personas muy curiosas, sí. ¿Y van a volver a repetir la experiencia o no? Bueno, algún día espero que podamos volverlo, pero dentro de unos cuantos años. Mientras tanto, habrá que acudir al paraíso natural, a San Lucas de Barrameda, a la capital del mundo mundial. Javier Garat, muchísimas gracias. Recomendemos, porque es bueno, porque es necesario, casi obligatorio, consumamos más pescado, por amor de Dios, consumamos más pescado, pero sobre todo por nosotros mismos. Consumamos pescado por nosotros, luego por los pescadores también, pero primero por nuestra salud, ¿no es así? Disfrutar comiendo pescados y mariscos, que no solo vais a tener una muchísima mejor salud, sino que vais a ser mucho más felices. Siempre te lo digo, Jesús, y me gusta recordarlo, porque es así. Está demostrado científica y médicamente. Y si queremos tener jóvenes fuertes y con buena salud,
tenemos que comer mucho pescado y marisco. Un abrazo muy fuerte, Javier. Muchísima suerte en todas las importantes gestiones que le esperan esta semana. Gracias. Muchas gracias. Un abrazo. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Aquí estamos navegando en Onda Pesquera, la radio de la mar. Estamos en esta singladura, la número 6339. Y vamos a hablar con el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, que además es natural de Burela, ese puerto famosísimo de pesca al que tantos y tanto queremos. Vamos a hablar entonces, ya lo sabéis, con Basilio Otero. Presidente, buenos días. Hola Jesús, buenos días a todo el mundo. ¿Qué tal estamos? Pues bien, aquí cerca de la tierra, aquí en el norte de España siempre se está bien en cualquier sitio, pero cuando está cerca de casa se está diferente al menos. Es verdad. Basilio, ¿cuál es ahora mismo la mayor preocupación de ahora mismo de la mayoría de esas 220 cofradías de pescadores que tú presides? Bueno, pues no, la común es el relevo generacional, como siempre. Tenemos que dar un cambio de una vez por todas a esa lacra que tenemos de falta de relevo, y luego va por territorios. Los 10 de gamba roja o los cupos de gamba roja en el Mediterráneo, la costera del Bonito inminente, que estamos a punto de empezar aquí en el Cantábrico, y que empezamos con unas normas más adaptadas a las embarcaciones y el poder llegar a tiempo para cumplir esas normas que hemos tardado 3 años en consensuar con ISM, Pesca y Marina Mercante, las cuotas de pesca y las dificultades que hay para algunas especies en el Golfo de Cádiz, las dificultades que tienen Canarias también con túnidos, que los canarios y los del norte nos turnamos. Cuando ellos empiezan a pescar túnidos, nosotros no pescamos. Cuando ellos terminan la primera parte del año, empezamos nosotros, y luego en la última parte del año vuelven a pescar ellos. Entonces, bueno, eso va por barrios, pero hay algunas comunes como es el relevo generacional que sí que hay que intentar cambiar. Y luego, algo muy importante, la desburocratización del sector pesquero que tanta falta nos hace. Basilio, ha afectado mucho directamente a la labor de las cofradías de pescadores la huelga de los inspectores de pesca. No hemos notado diferencia ninguna, más allá, evidentemente, de que se han reducido en cierta parte las inspecciones. Hay que tener en cuenta además otra cosa, que no solamente hay inspectores del MAPA, como llamamos nosotros, del Ministerio, sino que también hay otros inspectores. Un ejemplo, en Galicia tenemos guardacostas que siguen haciendo inspecciones, con lo cual, bueno, no se ha notado su ausencia ni ha empeorado el recurso, como he leído en alguna ocasión. No es cierto tampoco que esa huelga ponga en peligro la sostenibilidad del recurso, porque somos gente que miramos de que el recurso esté bien para tener un futuro próspero. Oye, Basilio, ¿y esto de que Bruselas, después de creo que 2 años y pico de su rechazo al futuro de la flota gallega, ¿esto qué es lo que ha pasado con ese veto? Pues tenemos una buena noticia con el tema de los espacios marinos vulnerables. El día 11 de junio saldrá la sentencia, que es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Tanto el gobierno español como la Organización de Productores de Burela han recurrido esta norma, una norma que no tiene ni pies ni cabeza, no está avalada ni por científicos, porque ellos mismos lo han dicho, y desde luego ha hecho un quebranto importante para las empresas que utilizan sobre todo anzuelo, que además es el arte de pesca más respetable con el fondo del mar, que ha bajado su facturación en torno a un 40%. Entonces, bueno, estamos esperando con ansiedad esa sentencia, y que la sentencia sea favorable, claro está. Bueno, pues es una buena noticia. Gracias, Basilio Otero. Que sea una feliz semana también, naturalmente, para nuestra buena gente de la mar. Un abrazo muy fuerte. Que sea así para todo el mundo, que pesquen mucho y que vendan mejor, que es lo que hace falta. Un abrazo. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos navegando aquí en Onda Pesquera, la radio de la mar, en esta singladura número 6339. Vamos a hablar con una de las personas que a mí me gusta mucho hablar por lo que sabe, y además porque nos enriquece
toda su sabiduría, temas del marítimo pesqueros y sobre todo porque ha tenido grandes responsabilidades a lo largo de su vida, pues desde consejero do Mar da Xunta de Galicia hasta representante de España en Bruselas en temas de pesca, hasta en la Asociación de Armadores del principal puerto pesquero de Europa, que es el puerto de Vigo. Bueno, pues ya sabéis, ya os he descubierto que vamos a hablar con Enrique López Veiga. Para mí, desde luego, es todo un placer. Don Enrique, buenos días. Buenos días, igualmente, el placer es mío. Antes de nada, se me acaba de ocurrir una pregunta. Bueno, quiero decir a los oyentes que con Enrique nunca sé de lo que vamos a hablar, porque como le podemos preguntar de cualquier cosa relacionada con el tema del mar, porque sabe tanto de este tema que da lo mismo prepararlo o no. Y quiero preguntarle, igual le va a sorprender, ¿cuál es la sensación? ¿Qué opinión tiene usted sobre el recientemente fallecido Papa Francisco? Hombre, me parecía un personaje de una talla humana impresionante, ¿no? Un buen hombre, eso es evidente, y un hombre preocupado por devolver a la Iglesia su pureza. Yo no soy muy religioso, pero yo sí tenía una gran admiración porque creo que lo que era un referente moral importante en el mundo, capaz de cantar a las 40 al presidente de los Estados Unidos, al señor Trump, y a otros muchos referente a la inmigración y todo cómo hay que afrontar este tipo de cosas, ¿no? Entonces se ha muerto pues un referente mundial de la ética, ¿no? En su postura con referente a Palestina, a lo que pasa allí, todo esto. Es un hombre integrador, un gran humanista, un ser humano estupendo. Sin duda. Y una pregunta curiosa, ¿por qué le pusieron de nombre Enrique? ¿A mí? Sí. Porque tenía un abuelo que se llamaba Enrique y tenía otro que se llamaba César. Entonces le pusieron Enrique César. Bueno, es una buena elección y así era sabemos así, por qué. antes era así. Para seguir la tradición. Yo creo que sus abuelos, con mucho respeto naturalmente, le sorprenderían si viesen parte de su historial profesional porque estoy leyendo yo aquí una cosa que le va a sorprender, le va a sorprender que se la recuerde. Dice que usted fue elegido delegado de sección de biológicas, primera promoción, y subdelegado de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Santiago de Compostela, y más fue elegido por el Sindicato Democrático de Estudiantes, siendo expedientado por hacérsele responsable, entre otros, de las huelgas y de otros sucesos ocurridos en ese año en la citada universidad. ¿Pero qué cosas hacía usted? Bueno, defender la democracia, o sea, el espíritu liberal. Yo quería, como otros muchos de mis compañeros, pues había injusticias, se produjo una injusticia en la Facultad de Ciencias, habían. Allí hay que decir que en aquella época las organizaciones de estudiantes dentro de la universidad teníamos unas libertades que no existían fuera, ¿no? Entonces, pues podíamos ejercer la crítica y, bueno, pues intentó bloquear unos fondos que eran del sindicato y entonces, pues nos rebelamos en ciencias. A mí me tocó, pues, con otros compañeros, liderar aquello. Después alguno se retiró porque no estaba de acuerdo con la huelga y quedamos dos más, ¿no? Luego se fueron uniendo la gente de medicina, los de económicas y fue una huelga sonada en una ciudad donde nunca había pasado nada. Resulta que en el año 1968, vaya año además, que coincidió con toda la revuelta de Francia, que era distinta, porque en Francia los estudiantes no iban a la cárcel. En España no, claro, porque Francia era una democracia y España no. Entonces, pues aquí se corrían riesgos que efectivamente luego, pues... ¿Y usted fue a la cárcel? Yo a la cárcel no llegué a ir, a la comisaría sí. Bastantes veces fui detenido y luego al final se me retiró
Y dormí unas cuantas noches también en la comisaría de Santiago. Afortunadamente, como no me llevaron a juicio, ¿no? Lo que sí pasó es que se me retiró la prórroga de estudios y en cuarto de carrera me mandaron a la mili, pero no a milicias, que eso lo tenía prohibido. O sea que fue pero el servicio militar era obligatorio, ¿no? Claro, pero me retiraron la prórroga y yo tuve que ir en cuarto y hacer... En el fondo me hicieron un favor porque terminé cuarto y cursé por libre, o sea, terminé la mili y había cursado por libre quinto. Se portaron bastante bien los profesores conmigo, tengo que decirlo, bastante comprensivos, me facilitaron mucho los exámenes y bueno, pues fui saliendo adelante. ¿Y qué es eso que le prohibieron los destinos o grados? ¿Qué es eso? Que no podía tener ni destinos, o sea, no podía ser, por ejemplo, furriel, ni ser cabo, ni tener grado alguno, ni que se me encargara, por ejemplo, un destino como era pues el supermercado, trabajar, no, era soldadito raso y a chupar. Claro. A chupar mili con verdadero entusiasmo. Pero no tengo mal recuerdo, o sea, ni yo soy, lejos de mí, no soy nada antimilitarista. Al contrario, o sea, yo soy oficial de la reservista de la Armada en estos momentos. Sí, no presuma de la Armada, pero porque el servicio militar, ¿dónde lo hizo? Lo hice por tierra. ¡Ay! Me mandaron. ¡Ay, le hemos cogido! Le hemos cogido ahí. Pues efectivamente. Pero yo luego ya de mayor, ya estas cosas no contaban, porque de aquella se me prohibió ir a milicias también, no podía ni ser... así, Sí, claro. Todos los que la gente cuenta muchas cosas, ¿no? Pero luego los que realmente dieron la cara no eran tantos, ¿no? Y como decía, muchos dicen, yo corrí antes de los grises. Yo no, a mí me cogían siempre. Vamos, nos dieron algunas palizas en algún encierro en medicina, en fin. La gente es contada. Luego, cuando ya vino la democracia, pues ya sabemos que todo el mundo era antifranquista. Es verdad. Hasta algún catedrático hubo que en aquella época no se significó en absoluto y luego pues era en fin. Bueno, me callo. Mejor. Sí. Mejor. Bueno, yo tengo que decirle que yo tuve un abuelo que era tan revolucionario casi como usted, era Avelino Rúa, y organizó la primera huelga en la pesca de este país hace ya muchos años, para pedir 24 horas de descanso al mes. Claro. 24 horas al mes, porque lo que hacían, eso lo he vivido yo, llegar los barcos, la gente se iba a sus casas, se duchaba, se bañaba, volvía al barco y salían, o sea, descargaban el pescado y volvían a la mar. Buen hombre, y una de las razones por las cuales en Galicia se estableció el famoso descanso semanal, claro, primero era por, de alguna manera, aliviar la presión, porque el caladero estaba muy sobrepescado, entonces con eso lo pidió el propio sector, sobre todo la bajura, ¿no? Pero luego también era por darle una vida normal a la gente. Claro. Que el sábado y el domingo estuvieran en su casa y por lo tanto, pues la profesión se hiciera atractiva. Yo recuerdo con emoción, estaba yo un día en Coruña y me vino una persona y dice, venga. ¿Dónde estaba? En Coruña. Ah, en Coruña. Y vino uno de los parejeros de La Coruña, estamos contigo a muerte. ¿Por qué? Dice, mira, ahí estoy, decía en gallego, no, ahí estoy, mira, estoy ahí con la familia, estoy disfrutando. Es que antes también, nunca sabían cuándo tenía un día libre, le contaba como día libre el día que hacía mal tiempo y no salían a la mar, eso no es vida, ¿no? Así no se puede. Bueno, hoy en día nadie se arruinó y yo creo que nadie quiere volver al Sí, pero es que, Enrique, no hay felicidad completa porque en aquella época, efectivamente, no había hombre. Yo en mi casa, mi padre, era una fiesta si coincidía el domingo en tierra. Hacíamos una fiesta allí
porque no coincidía, porque hacíamos, bueno, pues coincidía cualquier día de la semana, y cuando coincidía domingo en casa, Dios mío, qué fiesta había, ¿no? Pero no hay felicidad completa, le decía, porque antes, pues eso, había mucha pesca, malos barcos, hombre, comparados con los de ahora. Sí, y sin embargo ahora, pues eso, ahora hay buenos barcos, pero no hay pesca. O sea, y la gente no va. O sea, y la gente no va. No, estamos haciendo poco atractivo. Es el gran problema, es el gran problema para la pesca. Y además, siendo yo joven, yo fui a Terranova y todo esto, un marinero que iba a Terranova sacaba un buen sueldo, muy por encima. Pero mucho. Mucho es mucho. De un obrero, ¿no? Ahora prácticamente no hay diferencias. Claro, la gente no va a la mar. No se tira 1 o 6 meses en un barco alejado de la familia. Y además antes que no había ni móviles ni nada. Nada, claro. Que te escuchaba toda la flota, ¿no? Claro. Ah, no, claro. Sí. Y yo he conocido cuando la gente iba a la mar, y marineros con lo que sacaban de una marea a Terranova, a Bacalao, una marea larga, era de 6 meses, y se compraban un piso con lo que ganaban. Si es que había mucho dinero. Se pagaba, es más, recuerdo las discusiones que teníamos con los canadienses, ganaba más un marinero, un gallego o vasco, ¿no? en Terranova que un canadiense. Era la monda aquello, ¿no? Claro. Y estos desgraciados, que son el país más rico del mundo, no le pagan a su gente. Es verdad. Nos echamos la culpa a nosotros, ¿no? Es verdad. Y usted, cuando estuvo al frente como gerente de la Asociación de Armadores, la cooperativa, vamos, de armadores de Vigo, ¿qué problema recuerda el que más le costaba solucionar, con el que más tenía que pelearse? Bueno, a mí me cogió de lleno la extensión a 200 millas. Joder. Con lo cual, el motivo principal era, primero, la administración pesquera española era muy corta y teníamos 3 o 4 personas, como era, yo recuerdo con muchísimo cariño, El Orza, Juan Prat, Ramón de Miguel, que teníamos que negociar, y Aldasoro, ¿no? Teníamos que Víctor Moro también, y Gonzalo Vázquez, teníamos que negociar los acuerdos pesqueros, pero vamos, con unas estadísticas miserables que teníamos que hacer verdaderos equilibrios, ¿no? Y yo no sé cómo se aguantó tanto, se aguantó mucho, desde luego. Pero eso fue tremendo, ¿no? Porque yo vivía en los aviones. Había que ir a Canadá, pues a lo mejor iba 3 veces al año, a Estados Unidos 3 también, porque pescábamos en Boston, y en Sudáfrica, Namibia, en fin, era una vida complicada así. O sea que eso fue lo que más tuve yo que hacer frente, del 77, que es 78, 79. Luego ya hasta el 87 fue todas las negociaciones de ingreso a la Comunidad Económica Europea. En fin, fue duro. Esa experiencia en la cooperativa de armadores le sirvió luego, claro, para sus otros cargos, ¿verdad? Es que la cooperativa además gestionaba una serie de servicios que había que financiar y todo eso. O sea, desde el punto de vista, yo hice primero, sí, me doctoré en biología, pero luego hice económicas, por libre, ¿no? Claro. En Sudáfrica, en la Universidad de Pretoria. Y resulta que, bueno, pues aquello me sirvió para formarme muchísimo en lo que son los temas económicos, entender mucho la economía de la pesca desde el lado. Yo la conocía desde la biología y las negociaciones internacionales, pero añadí mucho de conocimiento económico, ¿no? Que luego me sirvió en Bruselas. Qué placer hablar y recordar aquellos tiempos, que fueron buenos tiempos, porque todos los tiempos son buenos, unos son para unas cosas y otros para otros, ¿no? Fueron tiempos de mucha lucha y la verdad es que
tuvo muchísimo mérito el sector pesquero español, que no se rindió, punto. O sea, decidió no rendirse a esa situación. Otros hubieran tirado la toalla y tal. No, el sector pesquero no tiró la toalla. Cuando tuvimos el problema con Canadá, bueno, pues decidimos pescar fuera de las 200 millas y ahí se mantuvo la flota bacaladera. Un par de narices, ¿no? Y alternando con Svalbard, o sea que se hizo un verdadero equilibrio, ¿no? Con todo eso. Y bueno, se descubrió en aquel tiempo, en un momento en que nos apretaban los americanos con el calamar, se descubrió el calamar en Malvinas. Como había habido la guerra, pues a mí me tocó ir a hablar con los ingleses para decir, oiga, en esa zona de protección que tienen ustedes podemos pescar. Y sí, y ahí está, la pesquería de calamar y de merluza austral, pues se desarrolló. Qué grande, Enrique López de Vega. Cuánto. No. Sí, hombre, sí, ha hecho mucho por el sector pesquero desde tantos puntos de vista, desde tantos cargos, que no, como otros no, que va, ojalá fuesen todos como Enrique López de Vega. Pero bueno, vamos a dejarlo. Bueno, muchas gracias. Que ha sido un placer el charlar porque es bonito el hablar con gente que sabe mucho de las cosas que uno no sabe nada, porque así se aprende, que es una maravilla. Pero yo quiero confesarle ahora, después de tantos años, que a mí usted, cuando estaba en la cooperativa y yo íbamos con Onda Pesquera a hacer algunos programas, hemos hecho muchos desde Vigo. A mí Enrique López Vega siempre me parecía un hombre antipático, siempre estaba serio, me decía, pero este hombre, pero ¿qué le he hecho yo? Todo serio, bueno. Pues no era yo tan consciente. Pues conmigo, además lo comentaba yo con Luis Carlos y con Soraya y con mis compañeros, ¿no? Y decía, este tío, ¿pero qué se ha creído? Joder, que nos mira por encima del hombro. Y yo me he guardado hasta hoy, que se lo tengo que decir. Pues un hombre que ha pasado por las cubiertas de los barcos durmiendo con los camarotes de los barcos de pesca, pues no puede ser así de tipo ni nada. Es verdad. Don Enrique López de Vega, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer, Enrique, hacernos de su sabiduría. Gracias y un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Ha llegado el momento de navegar por el mar Cantábrico y atracar en el puerto de Santander para escuchar con la atención de siempre a Begoña Merino en sus historias de la mar. Buenos días, Begoña. Adelante. Buenos días, Jesús. Me gustaría cerrar el mes de abril, como lo empezamos, dedicando unos minutos al buque de los sueños. En paralelo a la frase «todos los caminos llevan a Roma», con origen en el Imperio Romano y el entramado de vías que construyeron y que hacían que casi cualquiera de ellas llevase a la capital del imperio, en paralelo a ello tendría que haber otra frase que expresase con la misma eficacia la universalidad del Titanic y la fascinación que generan sus historias. He escogido una muy curiosa, con una gata como protagonista, en la que la intuición, la superstición o sencillamente la casualidad nos dejan un relato más de los que acompañan a la leyenda del barco más mediático de la historia. Entre los animales a bordo, una gata llamada Jenny, cuya importante misión era la de proteger la despensa de roedores, dio a luz durante las pruebas de mar antes de que el Titanic zarpara del puerto de Southampton con destino a Nueva York. A pesar de estar, bien tratada y bien instalada cerca de las cocinas o de las calderas según versión, cuentan que uno de los obreros vio como esta gata bajó a sus crías una a una del barco, lo que además de causarle una enorme sorpresa, interpretó como una señal de que tal vez algo podría fallar en aquella travesía en teoría perfecta que tanta expectación estaba provocando a nivel mundial. Siguiendo su presentimiento, decidió
confiar en la señal o en la pista que le dio la gata Jenny, recogió sus pertenencias y, al igual que ella, abandonar el barco, decisión que no solo salvaría su vida, sino que le convertiría en protagonista de una más de las historias del buque de los sueños. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Continuamos en esta singladura, ya la número 6339. Y vamos a hablar con un buen amigo, además con una persona importante en el mundo de la mar. Por su experiencia, por sus estudios, por sus responsabilidades, por todo lo que ha hecho en favor de nuestra buena gente de la mar. Pero yo lo recuerdo sobre todo, se lo agradezco y hay que estar muy agradecido por la creación del servicio de salvamento marítimo. Pero no vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de una triste noticia como ha sido el fallecimiento de Juan Zamora Torres, que era el editor y además el fundador de Naucher Global, esta publicación marítimo-portuaria tan importante en Barcelona. Además, Rafael Lobeto es el secretario general de la Fundación Philippe Cousteau, Unión de los Océanos. Y lo tenemos ya al habla. Don Rafael Lobeto, buenos días. Muy buenos días, don Jesús. Don Jesús Ferreiro, la voz de la mar. Antes de que se me olvide, ¿qué es el IMAT? El IMAT es el Instituto Internacional de Mediación y Arbitraje del Transporte. Que usted es el presidente, ¿eh? Soy el presidente. Hablemos un día de eso, porque hoy toca hablar de Juan Zamora. Eso es. Para ir asociándole usted también a IMAT, porque es una... A la resolución de los conflictos de la vida. Por eso. También del transporte marítimo, claro. Absolutamente, también de la mar y de la pesca y de bien. todo lo relacionado con... Bueno, pues hablaremos un día de eso. Cuando quiera. Ahora usted ha conocido mucho a Juan Zamora, ¿no? Bueno, él ha influido decisivamente en mi vida. Pero antes de contar eso, y en la de todo el mundo, en la de todas las personas relacionadas con la mar, antes de contar eso, quería decir que no hace tanto tiempo en que éramos invisibles, los de la mar éramos invisibles. Tú recordarás que había un accidente, se moría alguien de tierra y a primera página de todos los periódicos del País Vasco, así es, porque se había muerto pues alguien que lamentablemente se había muerto. Yo tengo un ejemplo claro de cuando se hundió el María Teresa, donde iban muchos, casi toda la tripulación, familiares nuestros, murieron nueve personas y la noticia salió en la página 8 en un pequeño recuadro con el titular: fallecen 9 marinos en el naufragio del Bow María Teresa. Y sin embargo, en primera página, fallece un obrero al caerse de una obra en Mondragón. Claro. No puedo mejorar lo que estás diciendo. Y significa, la mayor parte de nosotros no existíamos, no vivíamos. Para nada. No era ya que no tuviéramos dignidad, es que no existíamos. Entonces, el agradecimiento de la gente de la mar a Jesús Ferreiro es absoluto. Sin Onda Pesquera seguiríamos sin voz. Por eso no he estado de acuerdo contigo mientras estuviste mudo. Y estoy completamente de acuerdo contigo cuando tenemos voz. No me recuerdes la de broncas que me has echado. O sea, no. Entonces, pero tenemos a mí otra me vez gustaría voz. que hablaríamos un poco de Vamos Juan a Juan Zamora Zamora Torres. No, tú eres la voz de las ondas de la gente de la mar, y Juan Zamora sin duda es la literatura, el periodista sin duda. Nos puso voz. Entonces no podemos... Eso es de una importancia trascendental. No importa si Juan Zamora y yo estamos de acuerdo políticamente o no, o si tal. Esos son detalles insignificantes en relación con que Juan Zamora defendió a los marinos y les dio voz. No hizo solo eso Juan Zamora, también puso en marcha el Naucher, también escribió libros, también hizo tesis doctorales y también me metió a mí en el mayor lío de mi vida, sin duda. Entonces, porque estaba en juego la democracia. ¿Cuál es el lío? ¿En qué lío? El lío es haber creado el Sindicato Libre de la Marina Mercante. Entonces Juan Zamora con otro capitán se presentaron un día en mi casa, en Gijón, en casa de mis padres, y me dijeron: oye, que te tienes que meter en este lío. Y como aquello, por hacer risas,
como aquel cartel que hay yendo para tu pueblo, Bilbao, San Sebastián, que dice aceros de yodio, pues me hice. Entonces me metí en ese lío. Está bien. Entonces puse en marcha la Asamblea de Asturias, como bien recuerdas, y acabé de secretario general de coordinación haciendo locuras, pero eso significó, gracias a Juan Zamora también, y a más compañeros, ¿no? A los compañeros de la Asamblea de Barcelona, a los de las otras asambleas, a los de los barcos, significó pasar de no tener leche en la nevera, de no tener dignidad, de no tener negociación colectiva, a 2 meses navegando y 2 en casa, a tener vacaciones, a tener sueldos no de miseria como había. Aquello era una ley penal y disciplinaria que se nos aplicaba, el maltrato absoluto, el ambiente absoluto de baja, estima ninguna, muy mal. Entonces, que Juan Zamora y otros colegas, y capitanes, y jefes de máquinas, oficiales de radio, le echasen valor y luchasen por la democracia, la libertad, los derechos, el bienestar, las familias, conocer a tus hijos. Esto es lo que estaba en juego. Y eso no hace tanto tiempo, porque estamos hablando del año 75. Entonces, algunos marinos arriesgamos nuestra vida, nuestras familias, para que esto fuera distinto. Y ahora, por lo visto, no le importa a nadie. O no, o está lleno de gente que dicen que tiene memoria, no sé qué. Yo no lo recuerdo a esa. Sin embargo, recuerdo que Juan Zamora hizo eso. Por lo tanto, el homenaje a Juan Zamora debe ser de toda la gente de la mar, con independencia de si compartíamos o no sus ideas o otras cuestiones, o era del Barça, pues era de lo que quisiera ser. Totalmente de acuerdo. Y además, desde aquí también el homenaje de Onda Pesquera a su familia, a Terrés, como editor y fundador de Naucher, a todos sus compañeros. No quiero citar a Montori, porque Juan Zamora navegó con el capitán Montori de agregado y siguió Agustín Montori, sin que el cual tampoco habría Naucher, ¿no? O sea, no es solo Juan. Pero Juan Zamora consiguió que toda esa gente impulsar el premio Nostromo, con Cecilio, en fin, se fue a navegar a África, hizo muchas cosas que son importantes, ¿no? Para todos. Sin duda. Rafael Lobeto, quedamos pendientes de esa conversación sobre el IMAP, que es un tema importante. Cuando quieras, siempre a la orden de Onda Pesquera y de don Jesús Ferreiro. Un abrazo muy fuerte, don Rafael Lobeto. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Chao. Adiós. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Y naturalmente, como en cada singladura, hoy también atracaremos en el puerto mediterráneo de Cartagena para escuchar al capitán de navío en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Adelante, capitán de navío. Necesitas la mar. Hoy vamos a hablar de El maquinista y el vapor. Extraído y adaptado del artículo De la vela al vapor, autor Antonio de la Vega Blasco. La transición de la propulsión de los buques de la vela al vapor se produce en nuestra armada en la primera mitad del siglo XIX, en 1834. En la primera guerra carlista, del 33 al 40, la armada utiliza por primera vez los buques de vapor. Y con las máquinas llega un hombre reciente, una profesión nueva a la armada, la de maquinista, y también un problema logístico, el carbón. El maquinista es el hombre responsable del buen funcionamiento del conjunto de elementos que proporciona la propulsión mecánica al buque. Tanto la máquina como el hombre fueron mal recibidos a bordo. Eran auténticos intrusos. Pensemos que en los primeros tiempos los barcos, cascos, se construían según la tradición y de repente se les instala en un lugar adecuado una máquina alternativa y 1 o 2 calderas. En los costados aparecían unas antiestéticas ruedas, se perdía espacio tanto para carga como para armamento. Nuevos ruidos y olores donde antes solo había viento en la jarcia y olor a mar. Y además un insufrible humo que se metía por todas partes, el peligro de la escoria incandescente y el polvo del carbón.
Si este era el material, ¿cómo era el hombre? Pues pensemos en los primeros maquinistas que vieron nuestros oficiales. Antes que nada, eran extranjeros, ingleses en su mayoría. En general eran obreros o maestros que habían aprendido en los talleres donde se fabricaban y ajustaban las máquinas, o sea, practicones, con escasa educación y parece que, según los cronicones, amigos del coñac y de la ginebra, sabían lo suyo y poco más. Su objetivo, la paga. Y esta paga, dado que eran pocos, pues no lo sabía en España, era mayor que la de los oficiales embarcados, incluso a veces superior a la del comandante. En resumen, unas máquinas y unos hombres que venían a trastocar siglos de tradiciones y ordenanzas. Se introdució una nueva técnica, ajena hasta entonces en la profesión marinera, y eso desde el primer día. El maquinista era inglés, protestante, trabajador manual y remunerado. Frente a la ortodoxia imperante era evidentemente heterodoxo. Frente a la tradición y a lo español era renovador y extranjero. Frente a la fe representaba la razón, la ciencia racionalista abierta al libre examen. Cuando llegaron a España los primeros vapores a emplear en la Primera Guerra Carlista, fueron fletados durante cierto tiempo y vinieron con tripulaciones totalmente inglesas, incluidos los oficiales, todos contratados con unos sueldos que parecieron excesivos a los jefes españoles y también con unas graduaciones militares que parecían improcedentes. Tanto las quejas económicas como las militares se trasladaron al secretario de Marina, Vázquez de Figueroa, quien dudaba si los oficiales españoles estaban capacitados para mandar buques de vapor, y dirigió una consulta al teniente de navío Juan José Martínez Tacón, experto en el tema, ya que lo había estudiado en Estados Unidos en 1831. Este oficial contestó que para mandar un barco de vapor con la destreza conveniente, el comandante debía saber, entre otros parámetros, del mecanismo de la máquina, la presión que podían resistir las calderas, la temperatura y tensión del vapor en cada momento, las válvulas de seguridad, el progreso del buque en todos los estados de viento y mar y el tiempo y espacio necesarios para las maniobras con el buque. Y para adquirir todos estos conocimientos el comandante necesitaba mucha práctica, pues si no era así, el manejo del barco padecería considerablemente. El maquinista solo sabía de las partes de la máquina y difícilmente podría dar a aquel recomendaciones sobre el gobierno marinero del barco. Otra necesidad indispensable que arguía Martínez Tacón era que el comandante conociera el idioma técnico de las máquinas de vapor, no solo que hablase aquella lengua fácilmente, sino también para conocer sobre la tecnología de aquellas máquinas. No obstante, existió otro punto de vista acerca de mandar los barcos de vapor por marinos españoles. Vázquez de Figueroa preguntó de nuevo, en este caso al comandante de las fuerzas de bloqueo, brigadier José María Chacón, quien respondió que esta ciencia estaba al alcance de los oficiales instruidos que tiene la Armada Real, y que el mando de un vapor requiere mucho menos saber que el de un buque de vela, y el que manda bien uno de esta especie sabrá mandar uno de los otros. Eran dos formas diametralmente opuestas de resolver cómo mandar los buques dotados, con máquinas. Ambas tenían sus razones. La propuesta de Martínez Tacón es indudablemente progresista, expone que se trata de una técnica nueva y que hay que integrarla en la formación oficial de la Armada, pero se siguieron los consejos del brigadier Chacón. Por otro lado, los prejuicios que se tuvieron desde el primer día hacia los maquinistas extranjeros se transmitieron sin razón a los españoles que les siguieron. Existía un desprestigio social para el trabajo manual hacia el que se ganaba la vida ensuciándose las manos. El maquinista fue mal recibido a bordo y tardó en ser integrado plenamente en la Armada. El maquinista no era hidalgo, trabajaba en un oficio manual y sucio, pero su trabajo se convirtió en algo cada vez más importante, sin que su ascenso social fuese reconocido. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Estamos orgullosos de navegar con todos vosotros a bordo en este buque informativo llamado Onda Pesquera, la radio de la mar. Que nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen, nos permita a todos pasar una feliz semana. Volveremos a estar juntos aquí el próximo lunes y volveremos a recordar y analizar todo lo más importante que ocurra en el mundo de la mar durante los próximos 7 días. Aquí estaremos, en Radio España,
en Onda Pesquera, en la radio de la mar. De